Dios les bendiga. En esta oportunidad realizaremos una infografía grupal donde presentaremos el liderazgo de Moisés, Nehemías, Pablo y Jesús, donde mostraremos sus diferentes características como su personalidad, sus cualidades, su ocupación, sus desafíos y cómo los superaron teniendo un liderazgo bíblico. ¿Y quiénes son estos personajes? Moisés fue un profeta y legislador que lideró la liberación del pueblo de Israel. Nehemías fue el copero del rey y gobernador que reconstruyó los muros de Jerusalén. Pablo fue apóstol de Jesucristo y predicó a los gentiles. Jesús, el Hijo de Dios y Mesías, quien es el modelo a seguir de un liderazgo bíblico. Moisés, más que un personaje bíblico, es un arquetipo de fe y de liderazgo. Al explorar sus principales características, vemos la evidencia de su llamado divino y su humanidad. En su personalidad destacaba por ser paciente e intercesor. En Números 12:3 lo llaman el hombre más manso, aunque también era firme en la obediencia de Dios. En sus cualidades, la fe y la obediencia son el cimiento de su vida. Además mostró una asombrosa decisión, visión y una dependencia absoluta a Dios, reconociendo siempre su debilidad humana. Su ocupación era inmensa, fue el líder del Éxodo, guiaba al pueblo de Dios, era administrador, profeta y legislador. Sin embargo, este llamado vino acompañado de desafíos monumentales. Tuvo que lidiar con un constante quebranto del pacto y el rechazo del liderazgo por parte de Israel. Se enfrentó a la oposición de enemigos e incluso de su propia familia y de 250 varones liderados por Coré. Su desafío más íntimo era mantener una buena relación entre el pueblo y Dios y la difícil tarea de enseñar y delegar roles a otros. La superación de Moisés no se basó en su propia fuerza, sino en su conexión con lo divino. Confrontó la rebelión con intercesión ante Dios y se caló la falsa crítica de María y Aarón, dejando que Dios hablara en su favor. Su ejemplo más notable es que no perdió el control frente a la justicia, intercediendo por Coré y pidiendo perdón por el pueblo. Su gran labor fue enseñar las ordenanzas y elegir líderes idóneos, varones de valor que aborrecieran la avaricia, para poder delegar la pesada carga de guiar. Nehemías su personalidad fue un orante sensible, compasivo, valiente, decidido y disciplinado, equilibrado y humilde y un gran servidor de Dios. Sus cualidades fue integridad, convicción, lealtad, firmeza, discernimiento, motivación y tacto. Su ocupación fue el copero del rey Artajerjes, un cargo de confianza. Fue administrador de Jerusalén, administró con justicia, honestidad y sin aprovecharse del cargo. Sus desafíos fue oposición externa, enemigos como Sanballat, Tobías, Gesén, problemas internos, el desafío del pueblo y los abusos de los nobles hacia los pobres. La tentación del poder. Como gobernador, él pudo aprovecharse, mas no lo hizo. Ataques personales intentaron desprestigiarlo y desanimarlo, pero Nehemías se mantuvo firme en sus convicciones. Su superación, Nehemías respondió con oración, vigilia y trabajo constante. Él enfrentó la justicia con prudencia, eligió la humildad y el servicio. Se mantuvo enfocado en su visión y dijo estas palabras en Nehemías 6:3: estoy haciendo una gran obra y no puedo ir. Dios la bendiga. Hasta Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Su personalidad era humilde, él estimaba a las demás personas como superiores a él mismo. Dios también permitió un aguijón en su carne y pasar por muchas tribulaciones para mantenerlo dependiente de él, para que su poder se perfeccione en la debilidad de Pablo. Pero él era perseverante y valiente, porque decía: por amor de Cristo me gozo en las debilidades, en angustias, en persecuciones, por cuanto entonces soy débil, entonces soy fuerte. Con el amor entrañable de Cristo tenía amor paternal a la iglesia y era apasionado al servir, y muchas otras cualidades. Desafíos: mantener la comunión con Dios mediante la oración en el Espíritu para hacer la voluntad de Dios y cumplir sus propósitos. Acabar su carrera con gozo. Motivar a la iglesia al bautismo de Cristo para que Él constituya ministerios para la edificación en el amor de Cristo. Formar líderes y motivar a la iglesia a vivir en el Espíritu siendo guiados por Él.
Superación. Pablo se gloriaba en las tribulaciones, sabía que tenían un propósito, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, desde Jerusalén hasta los alrededores, todo lo llenó del Evangelio de Jesucristo y acabó su carrera con gozo. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios me lo bendiga. Amén. Voy a exponer sobre Jesús las características principales de su liderazgo y también los desafíos que enfrentó. Las principales características: que era un líder humilde, servicial, que también sabía relacionarse con las personas y que no buscaba reconocimiento. Había una gran sensibilidad en él ante las necesidades de otras personas y que predicaba y enseñaba principalmente con su ejemplo. Los desafíos que tuvo que enfrentar fueron, cambiar la idea o el concepto de líder dominante. Enfrentó el concepto de líder solitario, aislado, que no se relacionaba. Los líderes terrenales de aquel entonces exigían servicio y obediencia, y los líderes que vemos en ese entonces buscaban reconocimiento y honra. El liderazgo egocéntrico, que era algo muy notorio allí, porque todos buscaban simplemente el beneficio, mas no el beneficio colectivo o de las personas a las cuales se lideraba. También amonestó a los líderes religiosos de su tiempo y fue algo muy ferviente y muy tajante. Esas fueron las características y los desafíos que enfrentó. El liderazgo de Moisés, Nehemías, Pablo y Jesús son un claro ejemplo de un liderazgo bíblico, que a pesar de los desafíos que enfrentaron, pudieron superarlo en dependencia del Espíritu Santo y en el cumplimiento de los principios bíblicos. Y todo cristiano debe de procurar tener un liderazgo bíblico para el cumplimiento de nuestro llamado. Gracias.